Hola, hola, buenos días, buenos días. Buenos días, doctor. Hola, Buenos días, hola, ¿cómo doctor. están? Buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, pues vamos a continuar con la presentación pasada. Por favor, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Bueno, miren, hablar de infecciones de transmisión sexual, pues siempre va muy de la mano con infecciones por virus del papiloma humano. Y es importante que quede claro que el hecho de que se adquiera una infección de este tipo no necesariamente está asociado o es que les vaya a dar cáncer a estos pacientes. Y se los comento porque en un gran porcentaje las pacientes que llegan ya con antecedentes de infecciones por VPH, pues resulta que llegan alarmadas porque piensan que les va a dar cáncer o porque ya tienen cáncer cuando en realidad no lo es así. Entonces, tenemos que entender cómo es que se presenta ese tipo de infecciones y la historia natural de la misma, pues para evitar mala información y, bueno, desde luego, no generar angustia en estos pacientes. ¿Sale? Bueno, como ustedes ya saben, el virus del papiloma humano es un papilomavirus, ¿no? Que alrededor tiene muchos serotipos y cada vez se están encontrando más y más y más serotipos. Desde luego, esto pues de alguna manera hace que incluso la propia vacunación pues esté enfocada únicamente hacia serotipos de riesgo, ¿no? Pues para evitar el que estos de alguna manera eh, puedan generar o estar asociados a factores de riesgo con cáncer, ¿sale? Entonces, es importante que pues determinemos en algunas pacientes que sí requieren determinar qué serotipos de riesgo existen en esas pacientes para ver qué tanta posibilidad existe de que en algún momento puedan desarrollar cáncer cervicuterino, ¿sale? Pues la manifestación clínica de estos virus, sobre todo el virus del papiloma humano asociado a verrugas y esto, pues muy frecuentemente se da sobre todo a nivel de mucosas y a nivel de la piel, ¿no? Entonces, digamos que esto puede estar muy, muy asociado a este tipo de lesiones condilomatosas, que en realidad son muy aparatosas, pero en cuanto al riesgo, cuando son de este tipo de verrugas, pues es bajo. Sin embargo, cuando la infección se da a nivel de la unión escamocolumnar, bueno, pues eso es lo que hay que estar vigilando de forma regular, ¿sale? Ya decíamos que estas infecciones son habitualmente benignas y de bajo riesgo, ¿no? Asociados a estos serotipos, al 6, al 11, al 30, al 42, 43, 44, y las de alto riesgo, sobre todo 16, 18, también hay que buscar intencionadamente que, o estar vigilando a estas pacientes para ver que no haya desarrollo de un cáncer cervicuterino. No quiere decir que la presencia de estos serotipos implique cáncer necesariamente, ¿de acuerdo? Es decir, hay pacientes que clínicamente pueden presentarnos, incluso por Papanicolau y por colposcopía, hasta por biopsia, alguna lesión negativa al BPH. Y muy frecuentemente llegan ya con PCRs estas pacientes y con determinación de serotipos de riesgo, positivos algunos de estos serotipos, pero no necesariamente implica que estos pacientes tengan alguna lesión, ¿no? Entonces, es importante el hecho de que tengan estos serotipos de riesgo, pues de alguna manera tenemos que estarlas vigilando de forma más regular, ¿no? Pero no necesariamente implica que tengan cáncer o que vayan a desarrollar cáncer, ¿no? Depende mucho del estado inmunológico, depende mucho de la cuestión genética de cada paciente, pues para ver qué factores de riesgo se suman a este tipo de serotipos que puedan dar lugar a lesiones de mayor riesgo, ¿sale? Acuérdense, bueno, pues que el virus del papiloma humano es un DNA virus y como todos este tipo de virus son de esos tipos, esos virus que una vez que se adquieren, pues ya no se eliminan, ¿no? Es como el virus del herpes, ¿no? Son virus que ahí se mantienen y que de alguna manera pues ya no se curan, son permanentes y que están latentes y que dependen mucho del estado inmunológico de cada paciente
desde luego de la genética de cada paciente, pues para que haya manifestación clínica con alguna lesión a nivel cervical o en alguna otra zona, pero son DNA virus que van a estar ahí permanentemente, ¿sale? Desde luego, pues este tipo de lesiones, sobre todo las lesiones asociadas a virus del papiloma humano y sobre todo factores de riesgo asociados a cáncer uterino, bueno, pues está asociado prácticamente hasta en un 93% a este serotipo, el serotipo 16, para alguna lesión que pueda dar lesiones de bajo o alto grado, ¿sale? Desde luego hay otros factores causales, como son el número de compañeros sexuales, la raza, el tipo de relaciones sexuales que practique cada pareja. Se dice que la ropa puede hacer algún fomite para la transmisión del virus del papiloma, sin embargo, realmente la transmisión es por relaciones sexuales. El uso de anticonceptivos orales, acuérdense que, y ahorita vamos a hablar más adelante de la anatomía del cérvix, pero acuérdense que los anticonceptivos orales permiten que haya esa eversión glandular. Entonces, muy frecuentemente esos pacientes que están a tratamiento con anticonceptivos orales, hay más exposición de este tejido glandular a nivel de la unión escamocolumnar y que hace más vulnerable a estas infecciones por virus del papiloma humano. Ahora, también los anticonceptivos orales, pues muy frecuentemente puede estar asociado al número de compañeros sexuales y si no hay algún método de protección de barrera, pues de alguna manera también favorece este tipo de infecciones, ¿sale? La propia exposición de la unión escamocolumnar asociado al número de parejas sexuales y si no hay protección de barrera, bueno, pues esto favorece este tipo de infecciones, ¿sale? Puede ser transmisión vertical a través del líquido amniótico y desde luego, pues esto a nivel de la mucosa faríngea y desde luego el embarazo puede incrementar, es un factor de riesgo suficiente para favorecer este tipo de infecciones. ¿Qué sucede? Que digamos que, entre comillas se los digo, el embarazo puede dar un estado y se lo digo entre comillas, un estado de inmunosupresión, inmunomodulación, es decir, el sistema inmunológico se tiene que ir adaptando de acuerdo a los cambios propios o cambios fisiológicos del embarazo. Y eso de alguna manera favorece procesos infecciosos de cualquier tipo. Y si ya está asociado a una infección por virus del papiloma humano, desde luego puede incrementar alguna lesión durante la etapa del embarazo. Una es porque hay mayor exposición, hay cambios fisiológicos a nivel del cérvix y puede haber una eversión glandular totalmente fisiológica durante el embarazo. Dos, por esta situación inmunológica que se presenta durante el embarazo que favorece infecciones y desde luego pues a cambios hormonales que pueden darse durante el embarazo, ¿de acuerdo? Desde luego puede estar asociado a infecciones como herpes, citomegalovirus, Epstein-Barr, clamidia trachomatis. Esto va muy de la mano. Muy frecuentemente vemos lesiones de bajo grado asociado a clamidia trachomatis. Entonces siempre lo ideal es dar tratamiento para ese tipo de infecciones y después corroborar el diagnóstico de alguna lesión por BPH. Y desde luego el tabaquismo es un factor de riesgo totalmente asociado a infecciones por virus del papiloma humano. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, pues esto desde luego incluso puede hacerse clínicamente, sin embargo hay ocasiones que no es detectable este tipo de lesiones y se tiene que hacer con citología, ¿sale? Toma de citología cervical, hacer una toma correcta de la muestra a nivel de la unión escamocolumnar. Frecuentemente nos llevan reportes de citologías cervicales donde hay ausencia de células cervicales, entonces realmente pues no nos sirve de mucho, ¿no? Sí nos puede orientar, pero no nos sirve porque de donde se tiene que tomar la muestra es de la unión escamocolumnar. Y si no hay células de esa zona, pues quiere decir que fue una muestra que se tomó de forma inadecuada. De hecho, la sensibilidad del estudio depende mucho del operador, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que capacitarnos adecuadamente pues para la toma adecuada del estudio de citología cervical, ¿no? Pues para que de esta manera se aumente la sensibilidad y nos permita determinar si existe alguna lesión o no, ¿sale?
Se puede hacer con detección del DNA, del VPH, ya sea por captura de híbridos o por PCRs. Esto nos permite, de alguna manera, pues ser un poquito más sensibles. Pero el problema de esto es que lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Muy frecuentemente, digo que los laboratorios juegan con nuestra ignorancia, ¿no? Y eso hay que entenderlo y hay que saber explicar a las pacientes. Frecuentemente los laboratorios ofertan estos paquetes ginecológicos y muy frecuentemente les ofrecen toma de Papá Nicolau con colposcopía y su PCR o captura de híbridos, ¿no? Para determinación de serotipos del virus del papiloma humano. Y muy frecuentemente estas pacientes salen con papanicolaos negativos, colposcopías negativas y con detección de serotipos positivos a serotipos de riesgo. Y entonces las pacientes llegan alarmadas porque les dicen, oiga, es que ya me dijeron que tengo cáncer. En realidad no, les vuelvo a repetir, depende mucho de la manifestación clínica, sobre todo en esa zona de la unión escamo-columnar, que es la zona vulnerable para el factor de alguna lesión por parte del virus del papiloma humano. Si no hay lesión, si por biopsia no hay lesión, si por citología no hay lesión, ni por colposcopía, estas pacientes hay que estarlas observando y vigilarlas de forma más regular. Eso sí es importante, pero no requieren de tratamiento. Mientras, aunque esté presente el serotipo de riesgo, no requieren tratamiento. Y muy frecuentemente esas pacientes son sometidas a procedimientos quirúrgicos que a lo mejor ni siquiera lo requieren. ¿De acuerdo? Entonces es importante saber cómo se va comportando estas infecciones. Desde luego ya les decía que todo esto hay que complementarlo con colposcopía dependiendo de los resultados de la citología cervical y en caso necesario tomar biopsias cervicales pues para determinar si existe alguna lesión cuando tenemos duda en cuanto al diagnóstico. Siempre lo ideal es corroborar este tipo de infecciones o este tipo de lesiones por biopsia dirigida, ¿de acuerdo? Y actualmente, y bueno, seguramente ya lo conocen, pues es que se toman ya citologías en base líquida. Es la misma técnica que se realiza a nivel de la toma de citología con el cepillado o con la espátula de aire. Y lo que se hace es, en la citología convencional, pues se extiende las células del cervicales en una laminilla y se fija con estos citospray, pues para poderse mandar estudio histopatológico. Pero actualmente pues, hay ocasiones que las pacientes llegan a presentar sangrados de forma recurrente y a veces no les permite tomar la citología durante este periodo. Entonces lo que hay es ahora citología en base líquida, es una base pues ya preparada específicamente pues para que se ponga la muestra de la citología, se toma con el CitoBrush y se deposita el cepillo en esta base líquida y lo que se hace es centrifugar la base líquida a manera de quitar todas esas células que no son cervicales y solamente se estudian las células cervicales. Y entonces, bueno, pues es un estudio más sensible porque se obtienen de mejor manera las células y además el problema, bueno, de este tipo de estudios es que es un poquito más caro, ¿no? Pero sí aumenta la sensibilidad con respecto a la citología convencional. Acuérdense los reportes, y ahorita vamos a hablar también del reporte de Papá Nicolau, es por lesiones escamosas no determinadas o lesiones glandulares no determinadas y lesiones de bajo grado. Y acá les ponemos entre signos de interrogación si la conducta es expectante. Vamos a ver, y ya platicaremos, que en un gran porcentaje de las pacientes con lesiones de bajo grado por virus del papiloma humano, es decir, asociadas a una neoplasia intraepitelial de bajo grado o NIC1, pues la conducta puede ser expectante, pero sí hay que estarles dando seguimiento de forma regular a las pacientes. Estas dos, las lesiones escamosas indeterminadas o las lesiones glandulares no determinadas, son las que debemos de tener cuidado porque son esas que no tenemos, digamos, la certeza de si son una lesión de bajo grado o una lesión ya mayor. Y estas sí son las que tenemos que estar vigilando de forma más regular, que requieren de biopsias y bueno, de alguna manera, sobre todo las lesiones glandulares de origen indeterminado son las que requieren de más vigilancia y muy frecuentemente están asociadas a
a lesiones de mayor gravedad, ¿no? Entonces, esas dos, la conducta puede ser expectante, sí, siempre y cuando la vigilancia sea además más frecuente y muy de cerca con cada paciente. Ahorita vamos a hablar también de lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado, ¿no? Del NIC 2 o NIC 3 o el SEA cervicuterino in situ, ¿no? Que también esas sí ya requieren de un tratamiento ya más activo, como son electrofulguraciones o, o conización, o incluso pues ya tratamientos más agresivos como histerectomía con algunos otros tipos de manejos, ¿de acuerdo? Bueno, vean, este tipo de verrugas genitales externas, aunque son aparatos, son las menos malignas o no son malignas. Generalmente las malignas son las que no se observan. Ese tipo de lesiones las podemos observar en cualquier tipo de tejido y totalmente asociados a serotipos de bajo riesgo. Algunas otras lesiones son algunas imágenes con lesiones por virus del papiloma humano en genitales externos y a nivel cervical se pueden ver algunas lesiones. Esta es una foto por colposcopía. Vean este tipo de lesiones también que son así condilomatosas en las cuales se llegan a observar este tipo de lesiones por virus del papiloma humano. Algunas otras lesiones, ¿no? También a nivel de genitales o labios menores o en las paredes vaginales, en las cuales llegan a observarse este tipo de lesiones. Siempre es importante corroborar y hacer estudio histopatológico, ¿sale? Y acá este tipo de lesiones pues no son necesariamente lesiones por virus del papiloma, hay que hacer diagnósticos diferenciales. En este caso se ven halos en esta zona que pueden sugerir problemas a nivel de por cándida o algún otro tipo de infección, ¿de acuerdo? Vean, este tipo de cervix también, cuando hay alguna lesión mayor o algún otro tipo de lesión, pues siempre hay que descartar que no sean, si es necesario tomar biopsia, hay que tomar biopsia. Cuando son tejidos friables, sangrantes, pues desde luego hay que descartar que no sean un cáncer in situ. O bien, otro tipo de infección, sobre todo, por ejemplo, clamidia trachomatis, en las cuales también se vuelve un cervix sangrante, friable y muy asociado a sangrado poscoital, ¿de acuerdo? Algunos manejos, ya hablaremos de esto más adelante, como es el cono cervical. La crioterapia también es otro de los manejos que se puede dar en estos pacientes, es decir, se congela esta zona de lesión. Sin embargo, cada vez va más en desuso la crioterapia, aunque todavía se llega a ocupar, sobre todo en esas pacientes que tienen eversión glandular más que algún tipo de lesión. Bueno, algunas técnicas con respecto a la conización cervical, ¿sale? Bueno, vamos a pasar, bueno, algunas lesiones también por BPH. Vean estas lesiones ya a nivel cervical, que ya nos pueden sugerir lesiones de alto grado o incluso un cáncer cervicuterino. Vean la unión escamocolumnar, acá totalmente lesiones geográficas que pueden sugerir BPH, ¿sale? Vean este tipo de lesiones mayores, ¿no? Desde luego estas son candidatas a biopsia y desde luego estas pacientes requieren de electrofulguración o incluso hasta en lesiones mayores hacer conos cervicales, ¿no? Ya el cono en frío, estas imágenes que les mostré hace un ratito, pues ya casi no se ocupa, generalmente se hace con asas diatérmicas y se hace con electrocauterio. Sin embargo, bueno, pues hay personal que todavía lo realiza con bisturí en frío. Sin embargo, pues hay más riesgo de sangrado, ¿no? Más lesiones por virus del papiloma humano, ¿no? Estas lesiones condilomatosas, aparatosas a nivel del introito vaginal, a veces no son tan perceptibles las imágenes sugestivas del virus del papiloma humano, entonces a veces hay que ser muy minuciosos, incluso recurrir a la colposcopía, ¿de acuerdo? Vamos a continuar, vamos a hablar un poquito de cáncer cervicuterino y vamos a complementar esto que ya les estuve mencionando, ¿de acuerdo? No sé si por acá tengan alguna duda, alguna pregunta. Bueno, veo que no, veo que están dormidos, pero bueno, cualquier duda surgirá. Nuevamente, antes de que se me olvide y antes de que inicie esta parte, acuérdense que el lunes hacemos el primer parcial, entonces pues para que lo tengan a consideración. Bueno, vean, ya estos autores, sobre todo George Papanicolaou,
Ya desde años previos, más de 100 años aproximadamente, digo, ya empezaban digamos, a empezar a hacer estudios sobre este tipo de células, pues para determinar algún tipo de lesión. Este autor, George Papanicolaou, pues empezó a hacer desde 1940 citologías cervicales de tamizaje, ¿no? Más adelante, este autor, Richard, ya también empezó a hacer ya estos diagnósticos de neoplasias intracervicales de bajo o alto grado, o más bien le daba una calificación de grado 1, grado 2, grado 3, incluso ya empezaban a determinar el cáncer in situ, ¿no? Este mismo autor ya empezó a asociar este tipo de lesiones a las infecciones del virus del papiloma humano, y a partir de 1990 se cambia esa denominación de NIC por lesiones de bajo y alto grado, ¿sale? Y bueno, de alguna manera esto, cada vez se han hecho muchos análisis con respecto a cómo clasificar y hacer un diagnóstico adecuado, a manera de que sea lo menos complicado, pues, para el manejo y el abordaje de estos pacientes. Es importante, bueno, ya en 1991 se establece ese sistema Bethesda, que es el que está vigente hasta la fecha. Se han hecho revisiones, se han hecho modificaciones del mismo sistema, pero básicamente lo que se trata es sistematizar este tipo de reporte de manera de que sea lo más preciso posible, lo menos complejo posible, y que abarque todas las áreas en cuanto al análisis de una citología cervical. ¿Sale? Pues algunas incidencias del cáncer uterino a nivel Latinoamérica. En México, vean, pues es de 40,000 por cada 100, de 40 por cada 100,000 pacientes. También es una de las causas de cáncer a nivel en la mujer, en nuestra población femenina. No es tan alta la frecuencia, sin embargo, pues es una de las causas por las cuales, cuando se detecta el cáncer, pues es una de las causas de mortalidad, más asociadas a mortalidad en la paciente durante la edad reproductiva. Entonces, la importancia de hacer estos estudios de tamizaje en etapas tempranas, pues, es de evitar que alcancen a llegar a lesiones mayores, y con esto las consecuencias que esto implica un cáncer cervicuterino. Desafortunadamente, las pacientes aún es un poquito complicado que accedan a hacerse este tipo de estudios, desde luego porque, pues por pena, porque no tienen acceso a los servicios de salud, por falta de recursos, ¿no? Entonces, pero es importante que nosotros hagamos esta promoción para hacer de forma preventiva y detectar de forma oportuna este tipo de lesiones o cáncer cervicuterino. ¿De acuerdo? La mortalidad, vean, es un poquito o es relativamente alta con respecto a, una vez que se detecta, pues hasta el 17% en nuestra población mexicana, ¿sale? Y desde luego, la incidencia mundial es hasta de 250,000 anuales. Y estas estadísticas ya son un poquito viejitas, pero son 250,000 muertes anuales asociado a cáncer cervicuterino, ¿sale? En Estados Unidos, pues está asociado a 15,000 casos nuevos por año, ¿no? Y de estas, la mortalidad llega a alcanzar hasta el 5,000 pacientes o mujeres de estas pacientes que asociadas a cáncer uterino. Vean, la mortalidad es muy alta, ¿no? De cada 3 pacientes, una se muere, ¿no? Y en México, desafortunadamente, pues es un conflicto de salud pública, ¿sale? Con una mortalidad muy demasiado alta, asociada a cáncer cervicuterino. Más o menos, se nos mueren 12 mujeres diarias por cáncer cervicuterino, 12 mujeres diarias, es decir, cada 2 horas se nos está muriendo una mujer por cáncer cervicuterino, ¿sale? Y desde luego todas estas implicaciones socioeconómicas y culturales que conllevan, ¿no? Desafortunadamente o afortunadamente, no sé, desde el punto de vista que ustedes lo quieran ver, pues nuestras mujeres siguen siendo las cabezas de familia, ¿no? Y entonces, pues al faltar esta parte importante en cuanto a al núcleo familiar, pues desde luego esto puede implicar también solamente, puede tener consecuencias, ¿no? Pues familias sin una cabeza que dirija este tipo
el núcleo familiar, pues implica pues situaciones tanto sociales y culturales al faltar esta imagen materna, ¿no? Y desde luego, pues implica no solamente la parte del núcleo familiar, sino consecuencias a largo plazo que pueden dar repercusiones sobre los hijos en esas mujeres, ¿no? Entonces, es importante que nosotros detectemos de forma temprana este tipo de lesiones y evitar que alcancen o que tengan un diagnóstico de cáncer cervicuterino, ¿sale? Eso es importante que lo entiendan, ¿sale? Acuérdense que existe un epitelio a nivel del exocervix, el endocervix, ¿sale? Y desde luego el endometrio, ¿no? Hay un epitelio germinal a nivel del ovario y un epitelio tubárico. Desde luego, lo que nos interesa en esta parte es el epitelio del endocervix y el exocervix. Acuérdense que existe esta unión escamocolumnar, es la unión que se da de este tipo de tejido glandular con el tejido escamoso a nivel del exocervix, ¿sale? Y de acuerdo a la edad, puede haber diferentes presentaciones de este tipo de la unión escamocolumnar. A veces es visible en la mujer fértil, generalmente colocamos un espejo y logramos ver esta unión escamocolumnar. Muy frecuentemente en la mujer joven, menores de 16 años, que inician apenas con su etapa reproductiva, que inician con la producción de hormonas y la ovulación, frecuentemente observamos esta eversión glandular y es una eversión totalmente fisiológica. Vean, la unión escamocolumnar se ve más afuera, ¿sale? Y eso es totalmente fisiológico y es totalmente normal observarlo. Sin embargo, esta exposición de las células glandulares del endocervix, pues hacen más vulnerable a estas pacientes a lesiones por virus del papiloma humano. Y es por eso que estos pacientes jóvenes que inician vida sexual a etapas tempranas, desde luego ya en nuestra población mexicana, el inicio de vida sexual se está dando en un promedio de 14 años de edad, pues desde luego están con un cervix apenas iniciando en esta etapa de maduración, ¿sale? Y esa exposición del epitelio glandular pues se expone más a estos pacientes a infecciones por virus del papiloma y desde luego a lesiones por virus del papiloma humano. Y esto aunado a que si inician vida sexual de etapas más tempranas de su vida, pues seguramente va a aumentar el número de compañeros sexuales, ¿no? Entonces, todo esto pues, son factores de riesgo que favorecen infecciones y lesiones a más temprana edad. Ya les comentaba, y alguna vez se los comenté en alguna de las clases anteriores, nos han tocado pacientes jovencitas, 16, 17 años de edad, con cáncer cervicuterino, ¿sale? Y que inician vida sexual a etapas tempranas de la vida, ¿sale? Entonces es importante que estas pacientes, pues no les vamos a prohibir que inicien vida sexual a etapas tempranas, ¿no? Porque es muy difícil controlar esa parte. Pero sí promover el uso de anticonceptivos de barrera, ¿no? Pues para evitar que haya ese contagio o lesiones a nivel cervical. También otra situación que condiciona esta versión glandular es la exposición a estrógenos, sobre todo esas pacientes que están con ingesta de hormonales orales combinados, ¿de acuerdo? Entonces, esas pacientes es muy probable que si ustedes colocan un espejo vaginal puedan ver esta versión glandular o esta unión escamocolumnar un poquito más extensa, más externa, más bien. Y esto es asociado al uso de hormonales orales, ¿sale? Entonces, también es totalmente fisiológico y muy frecuentemente a veces ven esas eversiones glandulares y si no conocemos esta parte del uso de hormonales, pues a veces ya hasta les proponen conos cervicales o alguna electrofulguración, crioterapias, que a veces ni siquiera es necesario para el uso de hormonas, ¿sale? Entonces, a veces suspendiendo las hormonales, esta versión se invierte, ¿no? Y de alguna manera, pues, no requiere de alguna otra cosa. Pacientes, ya de acuerdo a la etapa en la que se encuentran de vida, también durante la vida de su edad fértil, más o menos entre los 25 o 30 años de edad, la unión escamocolumnar se puede observar, ¿no? Esta zona de transformación también se llega a observar, pero depende también de la edad en la que se encuentra la paciente. Otra también otro dato en el cual se puede observar esta versión glandular, ya les decía que es en la mujer embarazada por acción hormonal, ¿sale? También se puede ver
alguna eversión glandular. Y en la mujer posmenopáusica o menopáusica, esta unión el escamo columnar, pues ya no se observa, a veces ni siquiera se observan las células del endocérvix, ¿sale? Muy frecuentemente, por falta de hormonas, este tejido se retrae, se cupuliza, es decir, se retrae el cérvix, y muy frecuentemente es muy difícil observar ya esta unión escamocolumnar, ¿sale? De acuerdo a la etapa de vida de la paciente, pues tenemos que ir analizando estos cérvix, ¿sale? Vean, este cérvix es el cérvix que quisiéramos observar en todas las pacientes. Un cérvix con un epitelio rosadito, brillante, una superficie lisa, ¿no? Totalmente, este cérvix es una paciente que no ha tenido siquiera un parto por vía vaginal, muy probablemente ni siquiera algún embarazo, ¿no? Se ve aquí la unión escamocolumnar, se ve el endocérvix, y ese es el cérvix de una paciente en edad fértil, 25, 30 años de edad, totalmente sano, ¿sale? Así quisiéramos ver todos los cérvix, ¿no? Doctor, Es- entonces, ¿cómo se ve una persona que ya ha tenido, por ejemplo, un parto vaginal? Acá se puede ver, esta unión escamocolumnar se ve un poquito más externa. Digamos que de acuerdo a la diapositiva, se puede ver esta un poquito más externa, y además el propio parto, al haber dilatación, pues desde luego genera traumatismo, algún trauma al paso de la cabeza fetal o el mismo feto, y esto hace que de alguna manera este cérvix se vea un poquito, o endocérvix se ve más hacia afuera. Ahorita les voy a enseñar algunas imágenes donde se puede ver algunas imágenes que puedan sugerir de estas pacientes que ya tuvieran algún parto. Pero esta paciente es una paciente que no ha tenido siquiera algún parto. Yo digo, la imagen la tengo acá, pero pareciera que es una paciente que ni siquiera ni siquiera ha tenido cesáreas, ¿no? O a veces también por la propia fisiología del embarazo se expone más este tejido, epitelio glandular, ¿eh? Se ve más hacia afuera. Ahorita a ver si les puedo presentar otras diapositivas, ¿eh? Pero esta es una paciente que no ha tenido un parto, ¿eh? Totalmente. Y les digo, cuando han tenido algún parto por vía vaginal, pues estos tejidos incluso hasta se ven irregulares, desgarrados, pues con cicatrices de ellas propias del parto, ¿no? ¿Sale? Este es un cérvix de una paciente ya posmenopáusica. Vean, ya se ve se ven los vasos, se ve un epitelio muy delgadito, incluso se ve todo ya pálido, bueno, algunas zonas rojitas, pero por el epitelio tan delgado que existe, ¿no? Incluso se observan estos vasitos, vean acá, ¿sale? Y esto es por el escaso eh, epitelio que tienen estas pacientes. Y acá en esta paciente todavía se observa el orificio cervical, ¿no? Pero hay pacientes que ni siquiera se llegan a observar, a veces incluso para la toma de un papanicolau es totalmente difícil. Y si ustedes tocan este epitelio es sangrante porque está tan delgadito que logramos lastimarlo y sangra fácilmente. Ve la diferencia de este cervix con ¿no? Entonces, pues esta paciente ya es una paciente que ya pues está totalmente atrófico, ¿de acuerdo? Dentro del epitelio cervical vamos a ver que va a haber células superficiales, células intermedias, ¿no? Desde células intermedias grandes, pequeñas, células parabasales y las células basales, ¿sale? Y estas células van a depender de acción hormonal, ¿sale? En pacientes jóvenes que todavía tienen producción de estrógenos, van a observar células superficiales, estas células escamosas, ¿no? Llenas, el citoplasma, llenas de líquido y con núcleos, pues al centro de cada célula, ¿no? Las células intermedias, conforme va habiendo menos acción hormonal, pues se van perdiendo estas células superficiales y solamente vemos células intermedias. Y en la paciente atrófica, pues solamente llegamos a ver células basales ya con núcleos grandes y con citoplasmas pequeños, ¿no? Entonces, esto de alguna manera, pues va a dar lugar a las características de acuerdo a la etapa de vida en la cual se encuentra la paciente, ¿sale?
Entonces, vean, en la paciente posmenopáusica, pues la acción hormonal está prácticamente ausente. Ya el ovario no produce estrógenos, el epitelio está delgadito y solamente se observan células parabasales, ¿de acuerdo? Y este es el epitelio. Esta fotografía es bastante clara. Vean, comparando estas imágenes de acá, células superficiales hasta las células parabasales, vean en esta paciente, se ve este epitelio, ¿no? Con células, digamos, superficiales, las células intermedias, ¿no? Las células parabasales, y al final se ven estas células basales, ¿no? Ya con núcleos mucho más grandecitos. Sin embargo, por ejemplo, es un epitelio en una paciente que todavía tiene acción estrogénica. Sin embargo, en esta paciente que ya no tiene esta acción por parte de los estrógenos, se ve un epitelio totalmente atrófico, ¿no? Se pierden estas células parabasales y solamente se observa, digo, células superficiales, y se observan únicamente las células parabasales. Por eso es que totalmente el epitelio es muy delgadito, ¿de acuerdo? Las células superficiales, ¿no? Tienen esa coloración o esa acción por un poquito hacia eosinófila, ¿no? Y las otras son basófilas, ¿no? La coloración incluso se ve totalmente diferente con los colorantes que se aplican de acuerdo a la acción de los estrógenos. Entonces, estas células se ven grandotas, con núcleos pequeños, con citoplasmas mayores, y de acuerdo a conforme van perdiendo esa acción estrogénica, pues se ven núcleos mayores con citoplasmas pequeños. ¿De acuerdo? Estas son células del endocérvix, son células alargaditas, columnares, ¿no? Y que se encuentran con núcleos en la parte de la base de las células. Y bueno, pues es totalmente diferente la estructura de una célula cilíndrica, ¿no? Totalmente diferente a las células escamosas que se observan en el exocérvix. Y esta imagen es muy clara. Esta imagen está, yo pienso que está bastante descriptiva. Porque vean, acá se ve esta unión del epitelio, de la unión escamocolumnar. Acá se da totalmente esta zona de transformación. Este es el endocérvix, ¿no? Células alargaditas, glandulares, con núcleos basales. Esto es parte del endocérvix, ¿sale? Y hacia acá el exocérvix. Las células superficiales, células intermedias, las células parabasales y las células basales. Esta imagen la verdad es que está bastante clara. Y es acá la zona vulnerable para la acción por infecciones por virus del papiloma humano. ¿Sale? No sé, esta diapositiva la verdad es que está bastante padre y bastante clara. Y es digamos que muy didáctica en el sentido de ver esta unión escamocolumnar. ¿Sale? Las columnitas, ¿no? Cilíndricas, glándulas, y esta es la unión, esta es la zona escamosa, ¿no? Son las superficiales, intermedias, parabasales, ¿sale? Entonces, esa es la zona vulnerable, ¿de acuerdo? Nuevamente, esta imagen que les mostraba anteriormente, a nivel del ectocervix o el epitelio escamoso, nuevamente acuérdense, miren, estas células superficiales, ¿no? Que observamos acá totalmente, superficiales en esta zona, este es el ectocervix, y esta imagen que vemos en la siguiente diapositiva es esta, un epitelio intermedio que es a base de células intermedias por acción estrogénica, las parabasales y vean las células basales. Totalmente didácticas estas diapositivas, ¿vale? A diferencia del epitelio columnar, ¿no? Esta es la zona de la unión, escamo columnar. Acá ya se ven, este es epitelio ya cilíndrico, totalmente diferente a con células basales, ¿no? Núcleos basales, perdón, a nivel de la base de la célula, y hacia acá está la luz del mismo, ¿sale? Entonces vean, estas son células alargaditas, eso nos habla de un epitelio columnar o glandular. Acuérdense que esta zona de transformación donde se da el cambio de un epitelio glandular a un epitelio escamoso es una metaplasia escamosa, es decir, se define como la sustitución que, que experimenta este epitelio columnar, de acá, este epitelio de acá, ¿sale? O en esta diapositiva es más clara, este epitelio columnar hacia un epitelio escamoso.
Todo esto es la metaplasia, es totalmente fisiológico. Metaplasia no es anormalidad, es algo fisiológico. Y por definición, en esta zona es la sustitución que experimenta el epitelio columnar hacia un epitelio escamoso como respuesta a un estímulo. ¿De acuerdo? No sé si hasta acá tengan alguna duda. Voy a tratar de ponerte diapositivas para que veas un epitelio de una paciente que ya ha tenido partos a una paciente que no ha tenido parto. Bueno, esta imagen que les mostré es una paciente pues, que no ha tenido partos por vía vaginal, pero te voy a enseñar algunas diapositivas pues, para que de alguna manera puedan diferenciar al momento de hacer una especuloscopía o visión directa que nos permita determinar qué paciente ya tuvo partos y qué paciente no. ¿Sale? ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Aparte de la que les dejó pendiente. No, doctor, ¿No? gracias. Bueno, muy bien. Vamos a dejar acá la plática. Nos vemos el viernes, por favorcito. Y ya el lunes su examen, por favor. No se les olvide. Nos vemos el Sí, viernes, por doctor. favor. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Bye Gracias, bye. doctor. Gracias, doctor.